nadie que sepa de la contaminación. Bien, con el tema de vehículos y hablando de contaminación del aire, evidentemente la transformación del parking, del parque móvil, vamos a hablar municipal, sería otra de las propuestas que se podrían poner sobre la mesa. Es decir, tenemos aquí una ciudad en la que desde el policía hasta el barrendero hasta el último casi operario municipal se mueven transportes en vehículos con emisiones de CO2, ¿de acuerdo? Ahí se podría dar un giro, igual que en el transporte público habría que optar, la propuesta es clara, por un tipo de transporte mucho más limpio. El precio es fundamental. Yo creo que es uno de los problemas, aparte de la distancia, porque yo creo que ahí sí que podríamos entrar en una coyuntura. Resulta que si el autobús pasa por mi calle me cabreo porque pasa por mi calle, pero si no pasa por mi calle, digo, pues que me han puesto la parada muy lejos y ya no me merece la pena ir en autobús. Entonces yo creo que ahí sí que debemos de establecer algún patrón de decir, vamos a ver a qué distancia de nuestro domicilio tenemos el primer transporte para dirigirnos a nuestro recorrido habitual. Y eso hay que valorarlo, y hay que valorarlo, me imagino, que el consorcio de transporte tendrá hecha su evaluación técnica y establecido cuáles son los patrones. Pero el precio es una cuestión fundamental y cada vez que las últimas subidas se está viendo del transporte público, creo que eso va a incidir de una forma clara. Es decir, si yo salgo con mis dos hijos y quiero hacer una distancia que puede ser de 3 kilómetros en un autobús, ¿me sale por cuánto ida y vuelta? ¿Por 12 euros? Eso va a hacer que en ningún caso yo voy a coger un autobús. No es económicamente sostenible. Y estoy hablando de un transporte, vamos a llamarlo ocasional. Que si tengo que ir al dentista 2 veces por semana, ya se acabó el dentista. Me quedo con la muela rota, ¿no? Porque el precio es un factor que determina, yo voy a decir que incluso más, el tipo de transporte que sea. Si ponemos un transporte mucho más barato, podemos hacerlo. Además, facilitar el intercambio modal con la bicicleta pues sería otro paso que se podría dar adelante y que facilitaría que en vez de coger un metro y un autobús, pues lo podría hacer con un metro y la bicicleta sin no dejar meter. O sea que puede haber otras posibles soluciones, pero el precio es un tema y es verdad que eso, desde los que estamos aquí sentados, nos va a costar mucho más incidir, pero es una cosa que hay que reivindicar. Ya no solamente porque apostamos por lo público más que por lo privado, sino porque además es que es insostenible. Yo creo que el propio sistema de transporte público con esos precios no se va a poder mantener. Todo lo que vaya encaminado a disminuir el uso del vehículo, ya sea por la bicicleta, ya sea peatonalmente, como por el transporte público, va a ser una ciudad mucho más habitable y al final que tú salgas a la calle más a gusto, ya sea en bicicleta o andando, va a facilitar mucho más que al día siguiente vuelvas a quererlo hacer así y no digas, mira, estoy harto, ayer salí a dar una vuelta andando y al final casi me atropellan en un badé, encima respiro aire contaminado, total, que hoy me cojo el coche, encima llego más pronto y más barato. Contra esto es lo que yo creo que tenemos que plantear soluciones. Han planteado un tema muy interesante que es el de la dificultad de los recorridos transversales cuando tienes que trabajar en un municipio que no es Madrid. Esto es un problema endémico del transporte público en sí en cualquier ciudad, mientras que los desplazamientos al núcleo siempre son muy fáciles porque o vas a Madrid o vuelves de Madrid. En el momento en que ya no tienes un núcleo sino que tienes un montón de policentros que es todo el área metropolitana, el número de desplazamientos posibles se multiplica, ya no solo ir a Madrid, puedes ir a Móstoles, puedes ir a San Fernando, puedes ir a Arganda. Eso que al coche le da igual porque es coger el M40 hacia un lado a otro y la flexibilidad es la misma, en el transporte público es un problema de muy difícil resolución. Entraríamos ya a plantear un poco el modelo urbanístico y el fenómeno de deslocalizar empresas y llevárselas cada vez más lejos del núcleo. Pero en el momento de la planificación histórica, durante los últimos 40 años, es una planificación radial al centro y a priori desde fuera la situación de Getafe parece maravillosa. 9 estaciones de metro, 5 de cercanías, 20 minutos en llegar a Plaza Elíptica, ya les gustaría a muchas ciudades europeas y sin embargo el problema sigue ahí y sigue sin haber un transporte público bueno, la gente sigue percibiendo deficiencias en el transporte público.
son errores en la planificación histórica que requieren una reordenación. No es tolerable las 24 líneas por la misma calle. Empezó siendo una, serían 2, 3, y la gente quiere una línea que vaya a Madrid, pero no es tolerable. Lo que hace falta es especializar, que es el concepto que decíamos antes. En vez de tener una red interurbana que funciona como urbana y una red urbana deficiente, quizás sea mejor dejar la red interurbana muy especializada en ir a Plaza Elíptica y unos cuantos puntos en Getafe y una red urbana potente. Y si hay que transbordar, se transborda, pero entonces entramos en otro problema, y es que cuando transbordemos no nos cobren los billetes, que es la reivindicación histórica que muchos desde el foro y que ECO también la incluye, que es la de integrar todo el sistema de tarifas. Tan importante es el precio en sí, el valor del billete en sí, como la flexibilidad que se adapta a los distintos grupos sociales y sobre todo que nos permita disfrutar de la red de transporte. En ese sentido, la integración del sistema de tarifas debería ser, por encima de la construcción de nuevas líneas de metro y por encima de la ampliación aún más descomunal de la red, no es un problema de cuánta red tenemos, dejamos de ver 9 estaciones, tal, es que no la podemos usar en su totalidad. En ese sentido sería interesante probablemente la transferencia de la red de cercanías a la comunidad autónoma, ¿no? como ha ocurrido en Cataluña, y la integración de la red de cercanías del consorcio de transportes, de manera que si tú te mueves en una determinada área con un título de transporte, puedas pasar del tren al metro al autobús, del autobús al otro autobús, sin pagar 2 veces el billete. Yo creo que esa integración tarifaria junto también pues con una revisión a la baja del precio de los títulos de transporte, ¿no? Particularmente pues, los que más se utilizan, sería muy necesaria. Respecto a la contaminación, sí que me gustaría que dijerais algo, ¿no? El tema del uso del transporte público como un elemento para controlar la contaminación, que además el CEMUS lo recoge casi como un principio básico, pero también la contradicción de dónde partimos. Tenemos unos autobuses, desde el más moderno al más viejo, que no favorecen, por mucho que utilices, en el fondo son máquinas de echar combustión y pudrirnos los pulmones. O sea, si tienes, por ejemplo, la desgracia en Getafe de ir detrás de un autobús en bicicleta o estar en un paso de cebra y en ese momento pega una arrancada, directamente te deja tieso, ¿no? Pero me gustaría de alguna manera incidir en el tema como objetivo principal del uso de distintos medios alternativos al vehículo para bajar la contaminación, pero también dentro de esas alternativas incidir en cómo hacerlas menos contaminantes o no contaminantes. Porque muchas veces podemos hablar de medios de transporte público, pero se nos olvida que también contaminan. Incluso el propio metro y el propio tren, de una u otra manera, están generando contaminación atmosférica. Es una cuestión, evidentemente, de cantidades y se pueden medir y controlar. Pero no caer a lo mejor en la idea fantástica de usando el autobús, usando el metro y usando tal, no hay contaminación. Vuelvo a ir más a cuestiones más profundas. ¿No hay contaminación? Sí hay contaminación. ¿Se puede, de alguna manera, bajar esos índices de contaminación? ¿Hasta dónde puede ser tolerable? ¿Es lo mismo un metro que un autobús? Ahí, pues la pregunta, ¿o qué tipo de autobús? Empieza tú y si quieres. Yo creo que es necesario hacer una transición a la electricidad de todo el sector del transporte por múltiples razones, por las emisiones de CO2, el efecto sobre el cambio climático, por el precio del petróleo, el pico del petróleo y por el efecto de la contaminación.
Efectivamente, bueno, yo también he vivido esa experiencia de ir en bicicleta detrás de un autobús en Madrid, asfixiándote por el humo que te va echando el autobús, ¿no? Todo el transporte público realmente debería de ser eléctrico en un plazo de X años, ¿no? De 10, 15, no lo sé. A mí eso me parece imprescindible. Incluso el vehículo privado, pues también la perspectiva, yo no creo que sea posible, digamos, prohibirlo, eliminarlo totalmente, ¿no? Pero sí que debería de haber una transición hacia el coche eléctrico. El transporte eléctrico no contamina directamente, contamina en la medida en que la generación de la energía eléctrica puede suponer también contaminación, pero si es de origen renovable, ni siquiera eso, ¿no? Yo creo que en las ciudades es necesario renovar el parque de autobuses, pues un poco hacia esa idea de electrificar y eliminar el motor de combustión. Bueno, además de la atracción, que es el principal argumento, evidentemente, quisiera señalar que, por suerte, aunque no es suficiente, pero el transporte público siempre ha ido como un paso por delante a la hora de mejorar los sistemas de tracción, mientras que el transporte privado siempre ha ido al remolque de la normativa. Es decir, hasta que la normativa no obligaba a construir unos motores de emisiones Euro 2, Euro 3, Euro 4, los fabricantes no se ponían las pilas y empezaban a cumplir esa normativa. Sin embargo, el transporte público, pues poquito a poco se han empezado a ver gas natural desde el año 94, ya hay experiencias de autobuses híbridos en Madrid, autobuses eléctricos, y es una tendencia que habría que potenciar aún más todavía, como dice Ramón, para conseguir que, independientemente del progreso general en todo el mundo de los sistemas de tracción, el transporte público sí que fuera la avanzadilla en ese cambio de método. Pero aparte de una cuestión clara, que es que más autobuses van a contaminar más, relación de número. Y un poco volviendo al tema anterior, es planificación de la red. No es un problema de cantidad. No se promueve más el transporte público por meter más autobuses o por construir más líneas de metro, sino es un problema de eficiencia de la propia red. Ahora mismo el consorcio está llevando un plan de reducción de servicios, ajuste a la demanda lo llaman, que consiste en quitar un coche por cada línea de forma más o menos aleatoria. En los últimos 3 años ya, sobre todo en MT se nota mucho, en Interurbano también, pero hay que esperar 5 o 10 minutos de media más. Quizás sea más interesante recortar con más cabeza. No es malo quitar los autobuses si eso va a mejorar la red. Un ejemplo muy tonto es mejor una red de autobuses que pase una línea que pase cada media hora a que pase cada 25 minutos, porque cada media hora sabes cuándo pasa, sabes que pasará media, un punto. Hay 25, no hay esa cadencia y te expones a perderlo. Entonces, no es un problema de cantidad, sino de una reorganización de la red que nos evite los 24 autobuses en la misma calle y nos ayuda a especializar las líneas. Y antes de abrir turno de palabras, simplemente decir que el problema de la contaminación de la ciudad, la contaminación generada por los medios de transporte, pasa directamente por la reducción de los vehículos privados, reducción de varias maneras, como en algunas ciudades están desde limitaciones hasta prohibiciones, hasta incentivo de otros medios de transporte. Esas medidas más implementación de un transporte público eléctrico fundamentalmente, y a poder ser que esa electricidad provenga de fuentes renovables, pero sobre todo la contaminación en la ciudad, y los últimos datos cada vez están confirmando más esta realidad, que procede fundamentalmente de los vehículos privados. Entonces, de alguna manera tenemos todos que asumir que el vehículo privado en la ciudad hay que empezar a restringir su uso de alguna manera. bueno, para ir terminando y daros otra vez el turno de palabra y ya concluimos, sí que hay alguna cuestión más que, por lo menos que no se quede ahí. Como hemos estado hablando casi del coche o del vehículo privado, que es
como decía Agustín García Calvo, ¿no? en una conversación que era contra el automóvil, decía en una reunión con una gente que estaba contra una autovía en el País Vasco, que unía dos poblaciones y había un movimiento muy fuerte porque estaban cansados de la autovía, él decía, estas luchas de la autovía sí, autovía no, en el fondo no valen para nada, ¿no? El objeto del mal, el objeto del poder es el automóvil, es contra lo que hay que ir, ¿no? Y a todo lo demás es estar jugando al juego, decía él, que el poder impone. Lo lanzo así como provocación intelectual, porque claro, la cosa es mucho más compleja y se puede o no estar de acuerdo o matizar, pero en el fondo de lo que hemos estado hablando, muchas veces sin hablar de ello, es del vehículo privado. El PEMUS de Getafe recoge varias medidas para restringir el uso del vehículo privado. Incluso da un dato, y son datos antiguos, ¿no? Porque el problema es que esto no es actualizado, son datos los más cercanos del año 2007, con suerte. Da un dato, por ejemplo, tremendo, y es la bajada desde 1996 en picado de los desplazamientos a pie en Getafe, que quedan casi circunscritos exclusivamente a lo que sería el centro. La gente que vive en el centro se desplaza a pie. Los nuevos desarrollos urbanísticos hacen que la gente ya no vaya a pie al centro de Getafe. Pero propone una serie de medidas, y las planteo, a menos que queden ahí, para el debate de ahora o en el futuro. Una serie de medidas que, desde luego, un partido político en un momento dado, si quiere ganar el poder en Getafe, lo va a pasar mal. Pero habrá que arriesgarse. Algún partido algún día tendrá que arriesgarse y explicar por qué. Propone el parquímetro en superficie y en concreto toda una zona de Getafe, el centro de Getafe y los barrios de la Alhóndiga, Juan de la Cierva y San Isidro, con una restricción muy importante para el uso del vehículo que va de visita, hacer el recado, hacer alguna cosa. O sea, sería establecer una hora para residentes, no muy cara, pero mucho más dura para el que va de visita. ¿Quién puede tener el valor de proponer esto en unas elecciones municipales, ¿no? Cuando seguramente con dos dedos de frente se puede decir, es necesario, pero claro, lánzalo, es como lanzar a los leones y queremos. Pero ahí queda. Plantea una serie de cuestiones en relación a los aparcamientos y esta ciudad, por desgracia, con el tema de los aparcamientos subterráneos, tiene toda una literatura paralela con diputados y demás, ¿no? Pero no vamos a entrar en ello. Pero plantea una serie de aparcamientos, dice que el ayuntamiento en 2007 está haciendo una serie de ellos y tal, pero plantea algunos disuasorios en las entradas en la ciudad. En la zona del famoso Lazo, a la entrada de John Lennon con Juan de la Cierva, y me parece que hay otra por el norte, pero no recuerdo el nombre. Pues este tipo de medidas, los aparcamientos disuasorios, propone incluso que estén a unos precios no excesivamente caros y bien conectados con el transporte público, ¿no? De manera que se restrinja la entrada de los automóviles, al menos en el centro. Y retomando lo de la ciudad a 30 kilómetros, dice que se han tomado ya medidas, estamos hablando de 2007, que se han tomado medidas, que están bien tomadas sobre todo en el centro, pero que habría que, de alguna manera, plantear si en otras zonas de Getafe merece la pena meter los 30 kilómetros por hora. Yo personalmente, esto es una cuestión, Getafe Norte, el Bercial, sobre todo el Bercial, es donde vivimos, en la Avenida de la Paz y una autovía apenas tienen diferencia. Estamos en el casco urbano, supuestamente no se puede circular a más de 40 por hora. Yo creo que el más modoso, conduciendo, en 60. Y porque ese día tiene un día espléndido y es buen ciudadano, ¿no? Pero lo dejo ahí, ¿no? El tema de la obra, el tema de los aparcamientos disuasorios. ¿Merece la pena hacer esa monstruosa inversión? Porque aunque digan que no es cara, sí es cara, es remover la tierra por debajo y demás. Y no nos vamos a engañar, es la entrada de todo un lobby de construcción. Están ahí. Y estas obras públicas muchas veces son necesarias, pero otras veces se hacen en contacto o en conexión directa con una serie de lobbies.
olvidando algo que se ha dicho constantemente aquí, la participación ciudadana, que yo creo que tendría que ser, para este tipo de cuestiones y para todas, fundamental. No sé si me he puesto un poco espeso, pero tengo aquí los temas, ¿no? Y si queréis abrimos ya un debate. Por aquí, vale, llevan 4, 1, 2, vale, 5 y 6, de acuerdo. Quiero un par de comentarios nada más. El primero, relacionado con las distancias que se recorren para ir a trabajar, yo creo que eso también es un poco cultura de este país. Yo no sé la media de kilómetros que se hace cada persona para ir a su trabajo, pero debe ser muy alto. Y es que la gente vive muy lejos de su trabajo. Entonces ahí, en otros países se fomenta más el alquiler, la gente tiene más flexibilidad para irse a vivir cerca de su trabajo y tal. Y en España la cultura que hemos tenido un poco de comprar vivienda, de vivir en nuestro barrio y luego pasarse, pues también fomenta un poco eso, que como decía, eso es una puntualización porque es un tema cultural que seguramente es aquí. Y luego otra cosa que quería comentar del transporte público, no habéis comentado nada de temas de rutas de transporte colectivo, de empresas, por ejemplo, algo así. Y son bastante interesantes porque yo trabajo en Airbus, por ejemplo, y tener una ruta de transporte colectivo que tienes cerca de tu casa y que te llevan a tu trabajo es algo que desde las administraciones se debería cuidar también y promover. Y luego una iniciativa que vi que me resultó bastante interesante, que vi hace poco, que no sé qué viabilidad tendrá, es una empresa que precisamente estaba pensando hacer rutas de este estilo, como el transporte colectivo, que sería como un transporte público pero personalizado. O sea, digamos, tú haces tu solicitud, dices dónde vives y dónde trabajas. Esa empresa coge esos datos, lo coge de un montón de gente y establece una ruta lo más óptima posible para coger a toda esa gente y llevarlo a su trabajo. Yo creo que son iniciativas también que se le ocurren a gente que tenga un poco de creatividad, visto que, por ejemplo, el transporte público para que tenga casi condenado por los precios que tiene la compra comunitaria. Pues solo eso, por el campo. Porque por eso levantó la mano casi solo, allí estabais dos, ¿no? Sí, uno de vosotros. Yo quería hacer hincapié en el tema de la formación. Sería importante que hubiera que se potenciara esa aspecto, el tema de la formación desde los colegios, y también, por ejemplo, desde la escuela, porque está bien que tratemos que los niños pues asuman, lo van a asumir con mucha más naturalidad de los demás, o tenemos nuestros sí, tenemos nuestras manías, pero también es importante que la gente que tiene esta forma de moverse, que es en coche, utilizar el coche con más facilidad de lo que a lo mejor racionalmente sería aconsejable, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es que el Ayuntamiento de Getafe facilitara, no ya eso, una normativa disponible, pero también sería aconsejable que a lo mejor unos manuales estuvieran disponibles y que también tuvieran jornadas eventualmente para formar a gente que se quiere desplazar en bicicleta. Y yo creo que también sería muy interesante el tema de pensarlo, que bueno, eso ya es sería una cosa, pensar todas las cosas que vas a hacer sin hacerlo a gran escala. O sea, pensar en cómo se va a desarrollar en un pequeño punto, ver cómo se desarrolla y ver si es posible desarrollarlo a gran escala. Por ejemplo, hablo del tema, pongo el ejemplo del tema del alquiler de bicicletas. El alquiler de bicicletas se está comprobando en muchos sitios alrededor que no es sostenible porque no quieren gastar su dinero en ese desarrollo. Entonces, pues a lo mejor lo que habría que intentar comentar es hacer un estudio de eso, pero también buscar otras alternativas y ver cómo funcionan las otras alternativas. A mí se me ocurre así a de pronto, en vez de hacer un alquiler de eso, pues hacer un alquiler, un servicio de alquiler, pues utilizar consignas, que no, por lo que ha comentado antes, puede ser, ¿no?, que el tema del Biciclub acabe en nada, prácticamente en el mapa, se acaba en el mapa. Pero eso del propio ayuntamiento, unas consignas que tuvieran vigilancia, pero con más seguridad todavía, para que la gente no pudiera dejar también de noche, con más seguridad, que no simplemente lo que es el tema de la cadena y tal. Una consigna que ni siquiera supieras si hay una bicicleta allí o no hay una bicicleta ahí.
que tenga un servicio de seguridad, un servicio de identificación, tuviera que pasar varias. Pero bueno, eso ya es comparar precios, costes, beneficios. Y bueno, y otra cosa que también quería comentar respecto a la planificación de la ciudad y demás, es el tema del teletrabajo. Yo creo que también el teletrabajo puede ser una alternativa para que no existan tantos desplazamientos, no sean necesarios tantos desplazamientos a eso. Bueno, propondría alguna cosilla más, pero no quiero quitar tiempo a más gente, que seguro que hay cosas muy interesantes. Al lado tuyo había alguien que había pedido la palabra, estaba Pepe, estás tú. Vamos a ver. Y luego vamos haciendo así. Bueno, yo no quiero ser el listo de la clase, pero el que está fea, el gobierno anterior y tenían grandes proyectos de comunicación a través del ferrocarril. Y me explico. Tienen un proyecto que está paralizado, que es la C3, la línea que va a Aranjuez. Bueno, ahí tienen un proyecto, que están entre las localizaciones de las vías y todo eso, donde tienen un proyecto de hace una media de 10 a 12 años, donde querían construir una estación de ferrocarril en Nasica, en el polígono industrial de Nasica y el centro de ocio. Bueno, aquello es. Bien, esas obras se han parado, están paradas. No se ha llevado a efecto. Entonces me pregunta, claro, entonces 10 años que se aprobó el proyecto. Bueno, pues las obras no se han terminado, ni han empezado, ni se han terminado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué administración hemos tenido y qué casta de políticos hemos tenido en este país para que esas obras no sigan, para no llevar las personas a sus centros de trabajo? Y luego ya termino. Y los nuevos barrios que se han construido, sí, bueno, van a construir aquí 5 o 6 mil viviendas, 3.000, 4.000, ya resulta que los vecinos, la gente se va a vivir a su casa y no tienen un medio para ir allí a su casa, para desplazarse. Pero bueno, ¿qué clase de gestores hemos tenido en este país? ¿Qué clase de gestores? Hay que ser críticos en ese aspecto. Y luego hay una cosa evidente, ya termino, hay que fomentar el ferrocarril, y llevar el ferrocarril a los pueblos, el ferrocarril. No es posible, venga a construir grandes líneas de aves, que son miles y miles de millones de euros, y eso no soluciona el transporte para nada. Para nada en absoluto, y nada más. Sí, es que voy por el... A ver, vamos a ver, creo que también se ha dicho, pero las ciudades, la ciudad de Madrid y toda su periferia, en realidad es una ciudad y servicios, en el sentido de aquí hemos venido mucha gente a trabajar, en realidad bien esforzado, porque no tienes trabajo en otro sitio y vienes aquí. Acabas aquí y te encuentras una ciudad monstruosa y te es imposible moverte en ella. Que tardas hora y media en ir a tu puesto de trabajo y otra hora y media en volver. Y tu vida se convierte casi en eso, ir a trabajar y volver a trabajar. Entonces es una ciudad insufrible. Tiene de todo, sí, no, pero no puedes acceder a nada. Porque tiene muchos teatros, tiene muchos cines, tiene de todo, pero no puedo ir. Tiene mucho metro, tiene mucho transporte público, tiene todo, pero incluso a veces ahora ya empiezo a no poderme lo permitir tampoco. Porque o sea, ya te suben las tarifas, el bonometro es 60 euros y bueno, pues voy a reducir gastos y solo mucho cercanías, 30 euros. Y se convierte pues, en una ciudad que es inviable. O sea, yo lo que quiero es volver a mi ciudad, a mi pequeña ciudad, donde con media hora atravesaba la ciudad, me plantaba andando, paseando donde quisiera. Donde si tenía prisa, cogía el autobús y tardaba 10 minutos. Pero mi vida era mucho más sencilla, más fácil y más apacible. Y yo lo que quiero para mis hijos es esa ciudad y no esta. Entonces, yo ahora mismo estoy en una ciudad en la que no tengo más remedio que vivir en ella y no quiero esta ciudad para mis hijos. Entonces, y estoy aquí por obligación, pagando un metro por obligación.
porque claro, ¿quién me ha obligado aquí a venir? Las empresas tienen aquí el puesto de trabajo. Y encima lo tengo que pagar yo. Y encima no me lo puedo costear y encima... ya está.